saluda con mucho cariño la pastora y su amiga Teresita Ruiz de la Iglesia Jesucristo es la Verdad. Y estamos localizados en el 551 Sur de la 4th Street en Aurora, en el estado de Illinois. Y una vez más, le quiero invitar con mucho cariño a que si usted se encuentra en nuestra ciudad, o si usted no tiene una iglesia donde venir, pues venga y congréguese con nosotros. Le vamos a recibir con mucho cariño. En esta tarde, mis amados hermanos, vamos a continuar el estudio bíblico tan maravilloso que llevamos acerca de la Trinidad. Y antes de continuar, le voy a invitar a que vaya conmigo hasta el Salmo 34. Bendito es el que vive. Salmo 34, y leemos la palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia toda a una voz dice, amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias al Señor nuestro Dios por su palabra de poder. Y ahora, mis amados, yo le quiero invitar, acompáñeme a orar. Vamos a presentar este estudio bíblico al Señor. Padre Santo y Padre bueno, me acerco a ti, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, para presentarte, divino Señor, el estudio bíblico en esta tarde. Padre, pido tu bendición, que tú me concedas tu gracia y tu sabiduría para proclamar tu palabra, palabra viva, palabra de poder. Señor, que esta palabra sea prosperada en cada corazón. Padre, que haga aquello para lo cual es enviada en esta hora, que traiga sanidad, que traiga restauración, que traiga vida, vida nueva, vida abundante en tu nombre glorioso. Bendice tú, mi Señor, tu estudio bíblico, Padre. Y todo esto te lo pido con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo, glorioso y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito es el que vive. Y así, mis amados, en esta hora vamos a continuar con este estudio tan hermoso que llevamos acerca de la Trinidad. Y cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hablamos de esta doctrina cristiana evangélica, ¿ve? Que cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que en esencia son una. Y en esta tarde vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Santa. Bendito es el que vive. Y el Espíritu Santo, entendemos, es una persona y es distinto del Padre y es distinto del Hijo. Pero
posee, como hemos estado diciendo, cada una de estas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poseen la misma naturaleza, poseen la misma esencia divina. Así que vamos a hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y yo espero, mis amados, que cuando terminemos con este estudio, usted tenga tanto anhelo de tener compañerismo con el Espíritu Santo, como lo enseña la palabra, que usted lo anhele. Y decimos, mis amados, que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que es una persona? Porque como persona el Espíritu Santo posee intelecto, emociones y posee también voluntad. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una corriente, mucho menos una fuerza inactiva de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Y en esta noche, mis amados hermanos, vamos a comenzar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 13, el verso 2. Y aquí nos enseña que el Espíritu Santo es una persona porque actúa como una persona que tiene voluntad. Y fíjese, ¿usted sabía que el que llama al ministerio es el Espíritu Santo? Mire qué cosa maravillosa. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Fíjese, el Espíritu Santo habla, es una persona. Como cualquier persona, el Espíritu Santo habla y vemos aquí su voluntad manifiesta cuando llama al ministerio. Y él dijo claramente aquí, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no? Más adelante lo vamos a conocer como Pablo, para el ministerio al cual él, el Espíritu Santo, los había llamado. Vemos también, mis amados hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice, escuché clarito una vez más, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo que el Espíritu Santo dice y dice claramente. El Espíritu Santo habla. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, sabemos que es Él el que está hablando, porque Él habla con claridad. No hay confusión cuando el Espíritu de Dios habla y hace valer su voluntad por encima de la nuestra. Pero como persona que es, el Espíritu Santo también enseña. Fíjese, nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y está hablando aquí el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas. Y no solamente va a enseñar, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese qué palabra maravillosa. El Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo nos recuerda. Bendito Jesucristo. El Espíritu Santo, el Consolador. Mire qué maravilla. Nosotros no estamos al desamparo. No es que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y
y ahí quedó todo. No, mi amado hermano, en el momento en que nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y luego del sello viene otra experiencia extraordinaria, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero una vez que somos sellados, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios, el Consolador, que Jesucristo enviaría en su nombre, ese es el que nos va a enseñar y nos va a recordar. Por ende, mis amados hermanos, el Espíritu Santo da testimonio. Oiga, qué persona extraordinaria. Nos dice el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 16, que el Espíritu mismo, y el Espíritu, aquí estoy hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, o sea, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. El Espíritu del Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que en la sabiduría de Dios, el Espíritu de Cristo nos da la seguridad a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos personas regeneradas, de que somos hijos de Dios. Ese testimonio lo da el Espíritu Santo. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su Señor, como su único Salvador, único y suficiente Salvador, algo ocurre en el mundo espiritual, y es que esa persona pasa de muerte a vida, es regenerada. Esto es una obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la persona sabe que salva, el mismo Espíritu testifica al Espíritu, ¿verdad? Espíritu aquí con letra minúscula, hablando acerca del espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Y si usted ha tomado esa decisión, usted sabe que es un hijo de Dios. El Espíritu Santo le da ese testimonio. Entonces nosotros no necesitamos señales externas, mis amados hermanos, porque ese Espíritu que mora en nosotros, Él testifica en nuestros corazones que verdaderamente somos hijos de Dios. No es de mentirita, sino que verdaderamente somos hijos de Dios. Y fíjese, también el Espíritu Santo, que es una persona, dice la Escritura que Él nos guía. Eso nos habla en Romanos capítulo 8, el verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ve? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted lee el capítulo 8 del libro de Romanos completo, va a ver que ese capítulo comienza a hablar acerca de lo que es vivir, moverse en la carne, o sea, en la naturaleza carnal, o ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y esto es una decisión que todo creyente tiene que tomar. O sea, si vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo o vamos a ser dirigidos por esa naturaleza humana, por esa humanidad, por la carne, como le llama la Escritura, ¿no? Hablando acerca de esa humanidad que todavía está en nosotros. ¿Cuáles de los dos nos va a dirigir? ¿La carne o el Espíritu? Pero la Escritura dice claramente que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente hijos de Dios. Porque un hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, no puede ser guiado por su carne, por sus emociones, por sus pasiones. No, el verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo, le guía. Gloria al Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo indica qué hacer. Cuando el Espíritu Santo da órdenes, las da específicas. Y fíjese, mis amados hermanos, contrario a lo que enseñan muchas sectas hablando del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo es una fuerza no puede hacer esto. Una corriente eléctrica tampoco puede hacer esto.
El Espíritu Santo es una persona. Cuando da instrucciones, una vez más, son específicas. Y hay unos versos muy hermosos. Vámonos hasta el libro de los Hechos. Vámonos al capítulo 8 del libro de los Hechos. El verso 29 dice, Hechos 8:29, hablando acerca de que el Espíritu Santo indica qué hacer y da órdenes específicas, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 8, y acabé de leer el verso 29. Fíjese que las escrituras nos hacen esta historia completa, este relato que es extraordinario. Nos dice, si usted comienza a leer en el verso 26, que un ángel del Señor le habló a Felipe. Y fíjese lo que le dijo el ángel del Señor. Le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, por el camino por el cual el ángel le dice a Felipe que vaya, es un camino desierto. Oiga, pero el Señor tenía razón de por qué lo mandó por ese camino. Y dice que Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, una persona eunuca, es un hombre que fue castrado, dice funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre eunuco que pertenecía a la corte, ¿verdad?, de la reina de los etíopes, él tenía un puesto altísimo, oiga, mis amados. Pues a veces a estas personas los castraban, eso es un detalle que solamente quiero mencionar. A veces los castraban porque ellos estaban muy cerca, ¿verdad?, a la presencia, en este caso de la reina, y para que no hubiesen actos ni comentarios impropios, pues entonces los castraban. A veces lo hacían por otras razones, para que se mantuvieran cantando en ciertos tonos, pero el asunto es que este hombre, ¿verdad?, que la escritura lo describe como un eunuco, ocupaba un puesto bien alto dentro de esa corte de la reina de los etíopes. Y él había ido a Jerusalén al templo a adorar. Entonces ya él se regresaba, ¿verdad? Iba de camino a su tierra. Y luego dice que él venía sentado en su carro y venía leyendo, dice la escritura, aleluya, al profeta Isaías. Mire qué bonito, que él venía en su carro y en lugar de estar leyendo, qué sé yo, el periódico, alguna revista, él venía leyendo las escrituras. ¿Verdad qué enseñanza nos da aquí? Y dice, luego el verso 29, que fue el que acabé, el que leí al principio, y el Espíritu Santo aquí se refiere. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese, el ángel del Señor lo manda por un camino desierto, llega hasta donde está el carro de este hombre y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro, júntate ahí, ¿verdad? Entonces, pues ahí Felipe se acercó, comenzó la conversación con el etíope, le preguntó qué estabas leyendo, él le comenzó a decir qué era lo que estaba leyendo, ¿no? Y era ese pasaje de las escrituras que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, o sea, Isaías 53, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bendito Jesús. Fíjese que el Espíritu Santo tenía planes con este hombre eunuco y Felipe obedeció a la orden específica que le dio el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Felipe abrió la boca, obviamente,
y comenzó a partir de la escritura de Isaías para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso. A partir de la misma escritura que él estaba leyendo, Felipe se la explicó y ahí mismo le presentó el Evangelio de salvación y para que la historia tenga pues el final feliz. Luego este eunuco también fue bautizado en las aguas. Entonces vemos también en el libro de Hechos, en el capítulo 13, y aquí el doctor Lucas pues nos habla también de cómo es que el Espíritu Santo indica qué hacer y da órdenes específicas. Hechos capítulo 13, verso 2 y 4. Y ahí, ¿verdad? Lo leímos al principio, pero quiero añadir otro texto más. Cuando les dije, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, fíjese lo que dice el verso 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo dio una orden, escogió, los llamó al ministerio y luego el mismo Espíritu Santo los envió. Gloria al Dios Todopoderoso. Así que mis amados hermanos, usted no tiene que preocuparse, ni que luchar, ni que pelear para que usted pueda entrar a algún ministerio específico. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Él llama, es claro, y él envía. Y es en su nombre que se va. Quiere decir que todo esto proviene del Señor. Por otro lado, en el libro de Hechos, capítulo 20, y el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que pone a los obispos, a los pastores sobre la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre? ¿Sabe quién lo hace? El Espíritu Santo. Ese es, una vez más, el que llama al ministerio. Y cuando el Espíritu Santo llama al ministerio, Él es específico. Usted sabe que el Señor está llamando por medio de su Santo Espíritu. Otra cualidad como persona que tiene el Espíritu Santo es que Él nos ayuda. Y una vez más, una fuerza no puede ayudar. El Espíritu Santo ayuda. Y nos dice Romanos capítulo 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, mis amados. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda, dice nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¿No les parece extraordinario todo lo que la persona maravillosa del Espíritu de Dios hace por los hijos de Dios? Bendito Jesucristo. Y no solamente eso, escuche ahora esto que le voy a decir. El Espíritu Santo nos consuela. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El primer consolador, ¿verdad? Jesucristo. Y el otro consolador, el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Fíjese, ¿sabe que cuando habla de que el Espíritu Santo es consolador, sabe que el rol principal del Espíritu Santo es ser paracleto? Él es nuestro abogado defensor. Gócese. El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor.
O sea que el Espíritu Santo está de nuestro lado. El Espíritu Santo nos defiende. Él viene con el fin de darnos fuerzas y presentarnos la ayuda necesaria para cuando nosotros estemos en la batalla, en las luchas. Ahí está el abogado defensor para ayudarnos, para sacarnos al otro lado. Esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted está pasando por una situación difícil y se encuentra débil en esta hora, ore a Dios. El Espíritu Santo es real, mi amado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder glorioso del Espíritu Santo en su vida? Esto es extraordinario. Sin el Espíritu Santo de Dios, de hecho, nuestras vidas, nosotros no podríamos vivir como cristianos. De hecho, eso sería imposible. Porque aún dice la Escritura, aleluya, cómo fue que Jesucristo, el Espíritu de Dios, descendió sobre él. Que él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que él pudiera ejercer su ministerio aquí en la tierra. Y si el Señor necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Oiga, y ahora yo le pregunto, ¿tiene usted el bautismo del Espíritu Santo? Esto es algo que si usted no lo tiene, mire, póngase a orar, póngase a ayunar, póngase a pedir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es un bautismo de poder. Cuando usted experimente el gozo, lo que es no solamente tener el sello, pero ser sumergido, ser bautizado en el Espíritu Santo, eso va a transformar su vida por completo. Créame que la va a transformar. Bendito Jesucristo. Quiere decir, mis amados, que al Espíritu Santo no lo podemos tratar como si fuera una fuerza. Cometeríamos un error si hacemos tal cosa. El Espíritu Santo, como persona que es, usted puede hablar con Él con toda confianza. Él no lo va a traicionar, Él no lo va a juzgar. El Espíritu Santo le va a ayudar, lo va a consolar, lo va a guiar, va a estar a su lado, lo va a sacar al otro lado. Bendito es el Señor. Y hay otro texto aquí que les quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 10, el verso 19 y 20, donde dice, Hechos capítulo 10, verso 19 y 20, y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, con letra mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, le dijo al Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y aquí, mis amados hermanos, ciertamente es mejor obedecer al Espíritu Santo que desobedecerlo. Él da órdenes, ¿ve? Pero como todo creyente, como todo ser humano, nosotros tenemos la libertad de escoger obedecer o no. Pero que aquí lo que hace el Espíritu Santo, mi amado, esto es algo extraordinario. En el capítulo 10 comienza hablando acerca de Pedro y de Cornelio. Comienza primero hablando de Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión de una compañía llamada la Italiana. Y cuando la escritura describe a Cornelio, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero escuche lo que dice, con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre de oración. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo de Dios le hable? Tiene que orar. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo de Dios le hable? Se tiene que someter a la palabra del Señor.
Usted tiene que depender de Dios si usted quiere vivir estas experiencias donde el Espíritu de Dios le hable, donde el Espíritu de Dios le corrija, donde el Espíritu de Dios le dirija, donde el Espíritu de Dios le bendiga. Bendito Jesucristo. Entonces dice la Escritura que Cornelio tuvo una visión. Él dice que un ángel de Dios entró donde él estaba y le dijo: Cornelio. Y él respondió: ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, no solamente las oraciones, las limosnas. Hay quien dice que Jesús no se fija, que Dios no se fija en lo que uno da de ofrenda. Hermano, sí se fija. Sí se fija, Dios sabe lo que uno da, aún en lo económico, lo que uno da para Él. El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora mire la instrucción que le dio el Espíritu Santo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dijo dónde estaba Pedro, que estaba en casa de cierto Simón, curtidor, que tenía la casa junto al mar. ¿Para qué era que tenía que venir Pedro? Ahora escuche lo que dice el Espíritu Santo. Mire lo que le dice a Cornelio. Porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué instrucción clara da aquí el Espíritu Santo, le da a Cornelio. Recuerde, Cornelio es un centurión. Este hombre no era del pueblo de Dios, pero era temeroso de Dios. El Espíritu Santo le da esas instrucciones tan claras a Cornelio. Pero ¿qué sigue diciendo el capítulo 10? Dice que por otro lado, el apóstol Pedro había subido a la azotea a orar, pues a tener su tiempo de oración. Mientras él estaba orando, le vino una revelación de Dios. Y dice que vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un lienzo que estaba atado de las cuatro puntas, y ese lienzo era bajado a la tierra. Y que cuando él vio el lienzo, dice que él vio cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y escuchó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Dice que Pedro dijo que no, que nunca había comido nada común, que todo lo que él comía era limpio. Vuelve la voz y le dice: lo que yo llamo limpio, no lo llames tú común. Y esto sucedió por 3 veces. Y dice que después el lienzo fue recogido y fue llevado al cielo. Y Pedro estaba ahí pensando: pero qué visión será esta, pero qué cosa tan extraña. Bendito Jesucristo. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron, ¿verdad?, por la casa de Simón, llegaron a la puerta y ahí pues vemos. Entonces dice que mientras Pedro pensaba en la visión, otra vez el Espíritu Santo le dijo: Pedro, aquí hay 3 hombres y te buscan. Y el Espíritu Santo le dijo: levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro se levantó, descendió y fue con aquellos hombres hasta Cornelio. Ahora, ¿qué es lo que es importante recalcar aquí? Que mientras Cornelio oraba, el Espíritu de Dios le ministró a Cornelio, pero también el Espíritu Santo, por otro lado, le ministró a Pedro. Conforme a la oración que estaba haciendo Cornelio, el Señor utilizó a uno de sus siervos para responder a la oración de aquel hombre gentil que tenía temor de Dios, pero que no sabía, tenía temor de Dios, pero no sabía más, no conocía los detalles. Entonces, fíjese, pues Pedro fue para la casa y dice, Cornelio le dice a Pedro:
todos nosotros, porque dice que él era temeroso de Dios junto con toda su familia. Él le dice, todos nosotros estamos aquí, o sea, reunidos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio con su casa se dispusieron a recibir la palabra que Pedro tenía para ellos, pero que Pedro estaba hablando la palabra, obviamente, de parte de Dios. Y mire lo hermoso que le dice Pedro en el capítulo 10, estamos en el capítulo 10 de Hechos, el verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una vez más, mis amados, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Una fuerza no puede hacer esto, no, mis amados hermanos. El Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, fue enviada por Dios. Él ungió a Jesucristo de Nazaret para que él pudiera hacer sanidades, para que él pudiera libertar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Y ese es el Espíritu de Dios que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, para que podamos vencer, para que podamos discernir las trampas del diablo sobre nuestra vida, para que nos podamos mantener en pie de lucha, firme y hacia adelante. Mire la obra extraordinaria que hace el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Pero también, mis amados hermanos, como el Espíritu Santo es una persona, se le puede mentir y se le puede probar, o sea, cosa que no se puede hacer con una fuerza. Ahora vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a considerar el verso 3, 4 y 9. Aquí el doctor Lucas nos dice, Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar, escuche esto, en probar, en tentar al Espíritu? Y estamos hablando del Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, aleluya al Cordero. Y luego dice, aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a considerar algunos versos. Comienza diciendo en el verso 1, y estoy una vez más en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice que había un cierto hombre llamado Ananías, su mujer se llamaba Zafira, y ellos vendieron una heredad. Pero de lo que vendieron, ellos sacaron del precio de la venta. O sea, Ananías lo hizo, pero su mujer lo sabía. Y trajeron una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿por qué esto, mis amados hermanos? La escritura nos dice más atrás en el capítulo 4, el verso 36, vamos a leer desde el 34. Dice que en medio de la iglesia no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé,
Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiere decir que entonces Ananías y Zafira como que quisieron hacer lo mismo entre comillas, ¿ve? Entonces aquí Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces le dice, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, Pedro lo que le está diciendo, tú tenías la opción de que, o sea, es tu casa, si la vendiste es tu dinero, te podías quedar con todo el dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y le dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿qué le está diciendo aquí? Que si él le mintió al Espíritu Santo, luego le dice, le has mentido a Dios. O sea, que él está aquí asegurando, está certificando que el Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y como Ananías le mintió al Espíritu Santo, ahí mismo cayó muerto a los pies de Pedro. Ahí se murió. Llegaron, le enterraron. Después llegó Zafira. Pedro le hace las preguntas. Hizo la misma historia. Y también ella fue juzgada. Y ahí es donde el apóstol le dice en el verso 9, ¿por qué convinisteis? ¿Por qué se pusieron de acuerdo, no? En tentar al Espíritu del Señor. Y el Espíritu aquí, el Espíritu Santo del Señor. Y le dijo, he aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. El Señor los mató a los dos por mentirosos, porque le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, al Cordero. Quiere decir, mis amados hermanos, que al Espíritu Santo le podemos desobedecer y también se le puede resistir, ¿ve? Como una persona que es. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 7, el verso 51, donde dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El que dice estas palabras es Esteban. Cuando estaba ante el concilio, después que fue acusado por unos de varias sinagogas, bendito Jesucristo, fue acusado. Y usted sabe que entonces Esteban le trajo esta palabra de juicio. Ustedes resisten al Espíritu Santo, igual que como hicieron los antepasados, los padres, lo están haciendo ustedes. Ellos no podían experimentar el amor, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir, mi amado, que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque si nosotros resistimos al Espíritu Santo, ¿quién entonces nos va a convencer de pecado? ¿No es mejor cuando el Espíritu Santo dice, estás haciendo esto mal? Y el Espíritu de Dios usa a las personas a nuestro alrededor. Habla directamente como quiera que él hable. ¿No es mejor decir, sí, Señor, voy a obedecer tu palabra? No resista al Espíritu Santo, sométase a la palabra del Señor. Y luego también nos dice Mateo que al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Y eso aparece en Mateo capítulo 12, el verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada jamás. Y luego añade, ni en este siglo, ni en el venidero. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es una persona que se relaciona con las otras personas al mismo nivel. Y nosotros vemos en las Escrituras que en el texto griego, cuando se hace referencia al Espíritu Santo, usa un pronombre, ¿ve? Que en lugar de decir lo, dicen él, y el pronombre que usa es masculino. Por eso dice en Juan 16, 3, del 3 en adelante, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir, mis amados hermanos, que entendiendo una vez más y hablando acerca de la Trinidad, Dios el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre no llegó a ser el Hijo para después convertirse en el Espíritu Santo. Eso es un disparate. Hay quienes dicen, ¿verdad? Una de las enseñanzas que encontramos por ahí de las sectas y de algunas personas que no creen en la Trinidad es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero nosotros sabemos, mis amados hermanos, que está plasmada a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Y les decía el texto en Primera de Juan 5:7, que algunas Biblias no lo tienen, que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7, vamos a verificar que ese es el texto correcto. Sí, precisamente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay innumerables textos en las Escrituras donde aparecen los tres. Mire, yo le invito, lea la Biblia, escudriñela, y usted va a ver plasmada la Trinidad a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Cada parte de la deidad, de toda la deidad del Dios creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre ha existido y siempre lo habrá. Nunca hubo ni nunca habrá un tiempo en el que una persona de la Trinidad de Dios sea inexistente. Eso es imposible. Así que cada una de las tres personas siempre han existido y es igual entre sí cada una de ellas, mostrando igualmente cada cualidad de Dios. Entonces nosotros vemos que las tres personas de la Trinidad son eternas. No solo cada una de las tres personas de la Trinidad son identificadas como Dios, pero una vez más, cada una de ellas es eterna. El Padre es eterno. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá bajo los brazos eterno, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. El Hijo también es eterno. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Espíritu Santo también es eterno. Nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, donde el autor al libro de los Hebreos hace una pregunta retórica y dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y fíjese también, la Trinidad la vemos en el Antiguo Testamento, y un libro donde lo vemos en el libro de Génesis. En el capítulo 1, verso 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra para referirse a Dios es Elohim, y Elohim representa la pluralidad de personas en la deidad, ¿no?, de la Trinidad. Y para ver de una manera más clara la Trinidad de Dios, vámonos a Génesis capítulo 1, verso 26. Esto ocurre en el Edén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. También en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. También ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 11, el verso 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí cuando estaban construyendo la torre de Babel después del diluvio. Y es muy triste, mis amados, que casi todas las sectas o religiones falsas niegan la doctrina de la Trinidad. Y les decía que dos de estas sectas son los mormones y los testigos de Jehová, y vamos a hablar acerca precisamente de estas dos sectas, y con el favor de Dios pues vamos a estar hablando este martes acerca de los testigos de Jehová. Así que mis amados hermanos, nosotros aquí vemos la presencia maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Búsquelo, abrácelo, camine con él, busque el bautismo del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso va a ser para bien, para bendición de nuestras almas. El Espíritu Santo es real y todos nos podrán abandonar, pero la presencia del Espíritu de Dios estará con nosotros para siempre. Nuestro Padre Jesucristo se fue al cielo, el Señor Dios está en las alturas, pero el que se quedó aquí en la tierra, el otro consolador, es el Espíritu de Dios y Él va a estar con nosotros para siempre, hasta ese momento en que suene esa trompeta y digamos, como dice mi amado pastor, adiós, mundo cruel. Así, mis amados, vamos a hacer una pausa por el día de hoy hasta este martes, ¿verdad? Con el favor de Dios. Y me pidieron oración. Vamos a estar orando por unas vidas. Vamos a orar por Derek. Él está delicado de salud. Y vamos a orar que esta enfermedad que él tiene, que no sea una enfermedad de muerte. Oremos que el Señor lo restaure. Y vamos a orar también por toda su familia, que el Señor los ayude en este proceso. También quiero orar por restauración, por Elvin, que allá donde él se encuentra, que Dios lo restaure y lo use con más poder de lo que lo hizo en el pasado. Oremos también por la iglesia de nuestro Señor y oremos por los siervos y siervas que predican fielmente la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, mi Señor, por este día. Te doy gracias por este estudio bíblico. Te doy gracias, Señor Dios, porque tu palabra es vida, Señor mío. Tu palabra trae salud a nuestros huesos. Tu palabra restaura. Tu palabra nos levanta. Y yo te doy gracias por la presencia de tu Santo Espíritu sublime, Señor. Y es mi oración, Padre Santo, que todos aquellos que en esta hora hicieron esa decisión de servirte a ti, Dios mío, de recibirte como único y exclusivo Salvador, que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que reciban ese bautismo de gloria, ese bautismo de poder para seguir hacia adelante. Oh divino Señor Dios, oro, Padre de la gloria, por Derek. Señor, yo no sé en específico cuál es su situación de salud, pero yo lo traigo en oración ante tu presencia. Tú le conoces, mi Señor, y yo me amparo precisamente en Isaías 53, que dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Yo envío esa palabra de salud sobre Derek. Derek recibe salud, recibe poder de Dios, y yo ato en el nombre de Jesucristo ese
espíritu de muerte y hablo vida sobre él y hablo restauración y envío esa palabra de bendición sobre toda su familia, Dios del cielo. Que esto que el enemigo pretende utilizar para mal, que sea para el bien de su alma y para el bienestar de toda su familia, divino Señor Dios, Padre Santo. También oro por mi hermano Elvin, Señor Dios, Padre, levántalo, restáuralo, usa a tu siervo con unción, con poder, ayúdalo a seguir hacia adelante, Dios mío. Él te es útil en la obra. Te pido por su mamá, Señor, que también es pastora, Dios del cielo, que tú le concedas la fuerza y la sabiduría, porque en este caso ella tiene que ministrar a su hijo, pero también, Señor Dios, a un siervo. Concédele la gracia, mi Señor, y oro por todos los pastores, las pastoras, por tus siervos y siervas que fielmente cumplen, Señor Dios, el llamado que tú les hiciste por medio de tu Santo Espíritu. A todos aquellos que cuando tú preguntaste a quién enviaré, ellos dijeron, heme aquí, envíame a mí. Te pido, Padre de la Gloria, que la unción del Espíritu Santo sea sobre cada una de sus vidas, que tú los ayudes a mantenerse firmes en aquella posición donde tú los plantaste para la gloria de tu nombre. Porque tú no te equivocas, Señor, cuando tú llamas. Tú llamas con propósito y nosotros en obediencia a tu Santo Espíritu tenemos que ser, una vez más, obedientes. Gracias, mi Señor, y todo esto te lo pido en el nombre glorioso del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo una voz dice, amén y amén. Le quiero recordar, mis amados, que el jueves, con el favor de Dios, tendremos nuestro culto presencial a las 7 de la noche. El viernes vamos a tener la vigilia de oración a las 9 de la noche, orando con el pueblo. El Señor está haciendo milagros y maravillas de una manera extraordinaria. El domingo tendremos nuestros cultos presenciales a las 9 y a las 10:30 de la mañana, el segundo culto. Vamos a tener a partir del jueves unos días bastante fríos para acá, para donde estamos. Nos vamos a meter en unos cuantos bajo cero. Así que yo le invito a que usted se mantenga abrigadito, que nos podamos, ¿verdad? Es mi oración, que nos podamos ver en la casa del Señor y que aprendamos, mira, aprecia el invierno, aprecia estas temperaturas y démosle gracias a Dios y recreémonos porque todo esto proviene del Señor. Así, mi amado, yo le doy las gracias, recibo un fuerte abrazo por haber compartido, pues, conmigo, con todos nosotros, este estudio bíblico. Muchas gracias de parte de esta su amiga y pastora Teresita Ruiz de la Iglesia Jesucristo es la Verdad. Estamos localizados en el 551 Sur de la 4th Street, aquí en la bella ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Gracias por compartir con nosotros. Que la paz del Señor sea en su vida y en medio de su casa. Que el Señor le bendiga. Y recuerde que en medio de tanta confusión, Jesucristo es la verdad.